Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En la clase número 11 de nuestra unidad 2 vamos a ver cómo transformar una función cuadrática de nuestra forma polinómica a una forma canónica. Pero para eso tenemos que recordar qué es lo que era la forma polinómica de una función cuadrática. Entonces el objetivo de esta clase es transformar la función cuadrática de forma polinómica a la forma canónica. Como les decía, vamos a recordar cuál era la forma polinómica de una función cuadrática, donde se presenta como f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a siempre será el que acompaña a x cuadrado, b será el coeficiente de x y c será el término libre. Y acá hay un pequeño desafío donde ustedes deben reconocer los coeficientes a, b y c de las funciones 1, 2 y 3 que aparecen ahí abajito. Recuerden que si hay alguna que esté desordenada, ustedes deben ordenarla y luego encontrar los coeficientes. Luego, tenemos que ver cómo pasar de una forma polinómica a una función canónica, de la forma canónica. Fíjense bien, la forma polinómica dijimos que tenía los coeficientes a, b y c, y la forma canónica solo tiene a, solo tiene h y k, donde h y k van a corresponder al vértice de la parábola. A esa es la forma que yo quiero llegar cuando hago el traspaso de una forma polinómica. ¿Ya? Vayan anotando. Obviamente esto se va a hacer mucho más fácil cuando veamos los ejemplos. Pero hay 6 pasos para que yo pueda hacer esta transformación. El primer paso es verificar que el término x al cuadrado tenga coeficiente 1, es decir, que a valga 1. Una vez que verifico eso, paso a mi segunda parte, donde tengo que verificar que el tercer término y reservarlo hasta el final. Luego, el tercer paso es que el segundo término siempre lo voy a dividir por 2 y el resultado de esa división, pasando al paso 4, se debe elevar al cuadrado y sumarlo como un nuevo tercer término. Cuando yo sumo algo, debo también restarlo, por lo tanto pasamos al paso 5, donde lo que acabamos de sumar lo vamos a restar para que no cambie el valor de nuestra función cuadrática ni su gráfica. Y nuestro último paso sería agrupar los 3 primeros términos encontrando un trinomio cuadrado perfecto de la forma que ahí aparece, como lo vimos el año pasado en nuestros productos notables. Yo sé que esto está medio enredado, así que lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos en nuestra pizarra digital para que les quede muchísimo más claro. Pasamos a nuestra pizarra. Bueno, como les estaba contando, pasamos a nuestra pizarra digital para poder desarrollar paso a paso cómo transformar de forma polinómica a nuestra forma canónica las siguientes funciones cuadráticas. Tengo 2 ejercicios de los cuales voy a hacer los dos paso a paso para que ustedes vayan entendiendo cómo se hace. Lo vamos a ir separando de acuerdo a lo que hay que hacer en cada uno. Recordemos entonces cuál era nuestro primer paso. Decía que nuestro primer paso era verificar que el término x cuadrado tenga coeficiente 1. Entonces voy a anotar por acá, nuestro primer paso sería que el coeficiente del x cuadrado tenga coeficiente 1. Por lo tanto, fíjense bien, que el coeficiente hay aquí, un 1. Por lo tanto, el primer paso estaría listo. Lo voy a hacer por separado cada paso para que ustedes vean cómo se hace. Luego nos dice, en nuestro segundo paso, aquí lo vamos a anotar, nos dice que al copiar, nosotros tenemos que dejar el tercer término. ¿Cuál sería nuestro tercer término? El 5. Entonces nos dice que el tercer término lo tengo que dejar solito hasta el final apartado. Entonces lo voy a reservar por acá, solito. Siempre en la misma línea, pero solito lo voy a reservar al otro lado. Voy a seguir bajando para hacer nuestro tercer paso. ¿Qué nos decía el tercer paso? El tercer paso nos indicaba que el segundo término, ¿cuál sería el segundo término? El 6, siempre lo vamos a dividir por 2, independiente del signo que hay aquí. Ese signo da lo mismo. Nos referimos entonces solamente a nuestro segundo término, en este caso al 6. Por lo tanto, voy a volver a anotar lo mismo. Ustedes no deben anotar todo lo mismo, es solo para ir explicando. Nos dice que acá nuestro segundo término, en este caso el 6,
lo tengo que siempre dividir por 2. Lo que nos da un resultado, si dividimos 6 por 2, nos da 3. Pero ¿qué nos indica el cuarto paso? El cuarto paso nos indica lo siguiente. El cuarto paso nos dice que el resultado de la división que acabamos de hacer, que es el 3, lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Ok? Nos dice que el resultado que acabamos de obtener lo tenemos que elevar al cuadrado y sumarlo como un nuevo tercer término. Entonces acá, mi nuevo tercer término va a ser el 3 al cuadrado. El 3 que acabo de encontrar ahí, elevado al cuadrado, porque eso nos dice el cuarto paso. Pero el quinto paso, ¿qué nos dice? Nos dice que lo que sumamos en el paso 4, es decir, el 3 al cuadrado, que aparece ahí, esto, lo tenemos que restar. Porque si nosotros agregamos algo, siempre que se agrega algo a una función o a una ecuación, tenemos que quitarlo para que esta función no cambie. Entonces vamos a reescribir nuevamente todo. Lo estoy haciendo así solo para que entiendan qué se debe hacer. El cuarto paso yo sumé 3 al cuadrado, entonces en el quinto paso yo le resto 3 al cuadrado y vuelvo a escribir mi más 5. ¿Ok? Acá el cuadrado me quedó más o menos mal, ahí. Y le sumo el 5 que lo reservé hasta el final. Luego, nuestro sexto paso nos indica lo siguiente, que yo tengo que tomar los 3 primeros términos. F de x igual a x cuadrado más 6x más 3 al cuadrado, ahora menos 3 al cuadrado, más 5. ¿Qué tengo que hacer en el paso 6? Agrupar los 3 primeros términos aquí, entre paréntesis aquí y entre paréntesis aquí. Ya tengo agrupado mis 3 primeros términos y aquí encuentro un trinomio cuadrado perfecto. ¿De qué forma? De la forma que les voy a indicar a continuación. Recordemos, voy a hacer la tablita aquí al lado. Recordemos que cuando yo tengo a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, ¿esto en qué se transforma? Esto se transforma en a menos b al cuadrado. Y que si yo tengo a cuadrado más 2ab más b cuadrado, esto se transforma en a más b al cuadrado. Recuerden que esto lo vimos el año pasado cuando revisamos productos notables. Entonces ahora, si ustedes se fijan, ¿de qué forma de esas dos es esto? Acá hay un más, por lo tanto tiene que ser de esta forma. Así que lo vamos a indicar de esta manera. Tenemos un a cuadrado aquí, acá tenemos un x cuadrado. Ya, perfecto. Entonces, como abajo dice que es a, como acá dice que la fórmula es a, la voy a anotar en vez de a, x, porque es la x la que está acá. Luego nos dice que es el b, en este caso el b. ¿Cuál sería el b en este caso? El 3. Entonces nos quedaría más 3 al cuadrado. Una vez que ya tengo listo eso, reescribo mi ecuación. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Acá recién desarrolló esto. 3 al cuadrado es 9 y bajo el más 5. Luego, tengo que resolver la última parte. Mantengo mi x más 3 al cuadrado menos 9 más 5. ¿Cuánto nos daría al resolver esto? Esto nos quedaría menos 4. Entonces, ya he llegado al resultado final que yo necesito. Por lo tanto, ¿qué nos indicaría eso? ¿Qué forma sería esa? Esa sería nuestra forma canónica. Y ahí he transformado mi ejercicio. ¿Ven? Ahí están los 6 pasos. Ahora vamos a realizar el otro ejercicio, pero de forma mucho más rápida y sin separarlos por paso. Vamos a hacerlo. ¿Qué nos dice nuestra forma? Nos dice que el primer paso es verificar si el coeficiente de x es 1. En este caso, si es 1, por lo tanto, ya está listo el primer paso. El segundo paso nos dice que tenemos que separar el 3 y dejarlo para el final. Más 3 se reserva para el final. Luego nos indica que yo tengo que dividir el segundo término
este segundo término, ¿por cuánto lo tengo que dividir? Siempre lo divido por 2, dándome un resultado de 2, porque 4 dividido 2 es 2, independiente del signo de ahí. ¿Qué significa que sea 2? Que yo lo tengo que sumar ahora elevándolo al cuadrado, más 2 al cuadrado. Pero si le sumo un 2 al cuadrado, ¿qué tengo que hacer también? Restarle ese 2 al cuadrado y mantengo el 3. Luego, f de x sería igual a x al cuadrado menos 4x más 2 al cuadrado. Y esto lo agrupo. Luego, menos 2 al cuadrado más 3. ¿Qué significaba que yo agrupara eso? Esto significa que se va a transformar en un cuadrado perfecto. Por lo tanto, si yo voy a ver acá, nuevamente, me voy a correr. Como aquí hay un menos, eso significa que yo tengo que utilizar esta formulita de aquí. Entonces me quedaría a menos b al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver aquí x menos el 2 que está aquí al cuadrado. Luego menos 2 elevado a 2 es 4 más 3. F de x sería igual a x menos 2 al cuadrado menos 1, porque menos 4 más 3 es menos 1. Y ahí a lo que llegamos es a la forma canónica. Y eso es todo. Espero que se haya entendido muy bien. Y ahora vamos a reflexionar con respecto a las siguientes preguntas. ¿Comprendieron cómo pasar de una forma polinómica a una forma canónica de la función cuadrática? ¿Y cómo lo comprendieron? ¿Súper fácil o se les hizo difícil? ¿Y podrían explicar esta transformación en la próxima clase? ¿La podrían aplicar a algunos ejercicios? Muchas gracias por su atención. Como siempre, estoy súper atenta a sus dudas, a sus consultas vía WhatsApp o también a mi correo electrónico. Así que espero que estén muy bien y nos encontramos en nuestra próxima clase.